Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia del ingeniero Bolívar Albán. Él es asesor técnico del Ministerio o del Ministro de Obras Públicas en el Ecuador. Vamos a seguir haciendo información. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, el tema de la red vial y también del sistema de vial en la provincia de Loja y en el sur del Ecuador. ¿Cómo potenciar todo ello, señor ingeniero? Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial a todos los directos radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Bueno, el problema no es fácil, pero estamos en eso. Por ejemplo, ahora les queremos dar una información veraz, que la próxima semana lanzamos ya el proceso de contratación de la mantenimiento emergente de la cuenca, de la Catamayo-Macará, con la cual, Sí, estamos hablando de la infraestructura vial de la Catamayo, Loja Catamayo, que está en situación realmente deplorable. Entonces vamos a intervenir en forma urgente ya, y esperamos que un par de meses estemos ya trabajando, porque realmente la situación del pavimento es ya deplorable y estamos preocupados por ello. Ahora, en términos generales, la vialidad en el sur del Ecuador mismo tiene problemas, no hay duda. Es como que estuviéramos en otro país, de Riobamba para abajo. Es que lo que ocurre es que en la parte norte tenemos alianzas público-privadas, las vías han sido concesionadas a la empresa privada y obviamente están en muy buenas condiciones. Pero no queremos tampoco eso, porque ahí también estamos saliendo muy oneroso. Hemos analizado los temas, los costos son onerosos y queremos bajar. O sea, queremos hacer que tengamos buenas vías, pero no invirtiendo el Estado, e invirtiendo lo que se deba, no lo que se le ocurra también al inversor, porque lo que quiere es solamente llevar y llevar. Claro, generar riqueza, pero para su economía. Exactamente. Como empresa. Exactamente. Pero, ingeniero, cuando hablamos, por ejemplo, de poder unificar, concatenar esfuerzos, ¿por qué no pasarle directamente a los gobiernos provinciales o a los gobiernos cantonales para que ellos asuman esta función? Bueno, oiga, yo no creo que no ha sido una buena práctica. Lamentablemente, le doy un ejemplo, Aloha Santo Domingo, tenemos problemas y vamos a tener que intervenir como Estado. No se ha solucionado, pese a todo, no se ha solucionado del todo. Esa es la vía más complicada del país y es la que más mueve. Yo creo que no tengo seguridad de cuántos, pero debe estar sobre los 30, 50 mil vehículos que se mueven ahí. Pero no se ha solucionado. Y el Estado va a tener que intervenir porque se requiere hacer un par de túneles, viaductos, una inversión fuerte para que esa vía por fin sea segura, porque una vía como está ahora sigue siendo insegura. Ahora, señor ingeniero, usted dijo algo importante que me gustaría consultarle. El Estado siempre va a estar vigilante de los sistemas viales, no en el carácter de decir se construyen vías, sino de mantener la conectividad industrial, económica y productiva al 100% para poder movilizar esa economía. Indudablemente, esa es la política implementada tanto del señor presidente cuanto del señor ministro, que todavía tiene que tener un modelo de gestión. No es posible que se invierta año a año ingentes cantidades de dinero para que se destruyan en poco tiempo. Tenemos que ser propositivos, tenemos que analizar bien qué es lo que vamos a invertir en primer lugar, no exagerar y a su vez precautelar aquello, porque de otro modo no tiene sentido que hagamos buenas vías y que al poco tiempo se nos destruyan. Ahora, ingeniero, pero por ejemplo en la provincia de Loja, usted manifiesta de que el sistema vial, claro, no está tan obsoleto ni tampoco destruido, pero sí amerita, por ejemplo, darle una variante en el sentido de acortar distancias, señor ingeniero. Bueno, sí, yo lo que le decía fuera micrófonos, efectivamente había hecho la semana pasada recorridos tanto de la de la Villonaco, o más bien dicho de las Río Pindo, Chaguarpamba, Veracruz, igualmente Arenillas, Puyango, Pindal, Zapotillo. Son vías que están en buen estado, pero no lo óptimo, eso no es óptimo tampoco.
Hay puntos críticos que deben ser corregidos para tener vías realmente seguras, porque claro, muchos de los accidentes, o algunos accidentes más bien diría yo, pueden deberse a los problemas viales. La mayoría no lo son. La gran mayoría son otras las causas, no me compete a mí analizarlas, no soy quien, pero indudablemente si tenemos vías que están en buen estado, tenemos mucho más seguridad. Buena señalización, donde tengamos puntos críticos también tenemos que tener aviso. Si no, uno se topa de improviso con que se encuentra que hay un asentamiento y eso es fatal y nos puede crear realmente un accidente fatal. Ingeniero, estamos hablando que los puntos críticos son simplemente provocados por la naturaleza, no por mano de obra. La mayoría son absolutamente, son problemas de fallas geológicas, problemas de inestabilidad de taludes, etcétera, etcétera. Y claro, no son creados por la naturaleza, perdón, por el humano, son fallas ya de la naturaleza misma. Y esos hay que tratar de mitigarlos porque muchos de ellos realmente son casi imposibles de repararlos definitivamente, pero la mitigación, dejar que sean lo menos agresivos, lo menos problemáticos para tener una serviciabilidad adecuada y seguridad sobre todo. Ingeniero, usted manifiesta, y es también la parte asesor técnico del ministro de Obras Públicas, ¿es necesario potenciar la vialidad del sur del Ecuador para conectividad comercial con el resto de América Latina? Desde luego, eso debe ser fundamental. El rato que tengamos buenas vías, pues nuestros vecinos, en este caso los peruanos, etcétera, pues van a venir con sus productos y va a haber un intercambio mayor. Pues si tenemos buenas vías, todo mejora. Claro. Ingeniero, pero ¿únicamente lo dejamos al Estado que invierta? No, al contrario. Tiene que ser la inversión privada, controlada, de por cierto, como decía más antes, no puede ser solamente que sea para beneficio. Incluso hay países y muchos de estas alianzas público-privadas que el beneficio también recibe el Estado, y un beneficio porque ya ha logrado tener una vía estable. Pues a eso estamos largos todavía de llegar a aquello, pero a eso tenemos que pretender, y eso pretendemos, porque no podemos seguir invierte, así sea la empresa privada, porque al final le está costando al usuario. O sea, el gobierno a través del ministerio gobierna, pero las alianzas público-privadas simplemente administran lo privado, el tema de la vialidad, y reconstruyen y construyen y mantienen. Exactamente, pero bien controlado. Hay que controlar porque no hay control. No ha habido control más antes. Hemos podido ver lo que está pasando con Panavial, por ejemplo. Panavial hace las cosas sin mayor control. Eso no puede seguir así. Tenemos que cambiar esa política. O sea, si un vehículo, por ejemplo, en la vía Loja-Catamayo, se ubica allí ese vehículo tendrá que pagar por la movilización o utilización de ese eje vial. Indudablemente, así tiene que ser, no hay otra salida. En todas partes del mundo, pues evidentemente para tener un buen servicio hay que pagar. Señor ingeniero, pero cuando hablamos de que para tener un buen servicio también los lojanos siempre se han quejado y ha sido la virtud, no sé si es de reclamo o política de los habitantes del sur del Ecuador. Loja carece de vías. ¿Es cierto eso, señor ingeniero? ¿O simplemente carece de un elemento a lo mejor innovador del sistema vial? Oiga, tanto como que carece de vías, no lo diría. Ya le había manifestado que esas dos vías que son importantes están en buen estado, pero sin embargo deben mejorarse. Indudablemente hay aspiraciones muy justas, como por ejemplo la Villonaco-Chuquiribamba, bueno, que va por Cisne y llega a Ambocas, pues indudablemente es una vía que va a potenciar la zona noroccidental, si no me equivoco, de la provincia, porque tienen una zona de producción. Yo conozco Cera, por ejemplo. En Cera producen ollas, producen muchas manualidades que deben ser, teniendo una buena vía, pues esto mejoraría. Yo pienso que es importante esa vía, pero esa no es de la red vial estatal. El Estado está queriendo ayudar, el señor ministro ha dicho vamos a ayudar, pero la situación económica ahora no nos permite. Algo podemos. Claro. La verdad es que ahí sí caemos en a lo mejor todo el mundo dirá, se busca aquello de que no hay recursos y que no hay cómo hacer. Estamos buscando porque pensamos que cuando se tienen recursos limitados es cuando mejor se invierte, porque se evita a lo mejor desperdicios que sí se los dio anteriormente. Ahora, yo le consulto lo siguiente, señor ingeniero. Para poder fortalecer y repotenciar un sistema vial o un eje vial,
se determina también la capacidad económica del territorio, la producción, la economía, el comercio y la movilización de materias primas. Usted dice, por ejemplo, no le corresponde al Estado, pero si hay una riqueza que le puede generar divisas al Estado o recursos a las arcas fiscales, se convierte a lo mejor en una vía estatal. Puede ser, no puede ser, y efectivamente si es que va a invertir realmente el Estado, tiene que convertirse en vía estatal. Muchas de las vías de acá de la provincia se las ha intervenido, y es preferible será que sigamos manejando nosotros, porque no podemos decir que no tenga ninguna acción los GATS provinciales, pero en muchos lados nos han quedado debiendo realmente. Ahora, señor ingeniero, por ejemplo, la vía Loja-Catamayo o Catamayo-Loja, esta vía tiene capacidad industrial y le pregunto en ese sentido, ¿algún momento Loja va a despertar a la capacidad industrial? No se va a quedar en la capacidad únicamente de pasajeros y comercial de productos, va también a generar una capacidad industrial. ¿Tenemos esa capacidad vial, señor ingeniero? Hay que mejorar, para eso hay que mejorar. Para llegar a eso tenemos que mejorar las vías, porque una vía de 2 carriles es una vía segura y no da seguridad. Vuelvo a que sea reiterativo. Necesariamente tenemos que mejorar. Mejorando la capacidad de la red vial estatal, va a mejorar todo. Y eso significa, por ejemplo, la vía Loja-Catamayo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, por el momento es una intervención, como vuelvo a repetir, es un mantenimiento emergente. Se está pensando algunas alternativas. Una de las más inmediatas podría ser crear un tercer carril, que ya permitiría una mejor circulación. Se ha probado en muchos lados que eso del tercer carril funciona bien, porque solamente en el túnel de Guayasamil, en la ciudad de Quito, en las horas de pico, pues efectivamente se da el flujo en uno u otro sentido de acuerdo a cómo esté el flujo de vehículos, y eso funciona bien. En la mañana es acceso a Quito y en la salida es salida de Quito, y funciona muy bien. Cuando el Estado esté en condiciones y haya digamos, las posibilidades económicas, pues debería que pensar en una vía ya de 4 carriles. Lo que hemos dicho nosotros, y vuelvo a reiterar, es que este momento intervenir el 4º carril sería atentar contra la estabilidad de los taludes, o si no habrá que pensar en túneles. No hemos descartado aquello. Lo que pasa es que los túneles son muy costosos, pero esa puede ser una buena alternativa. Hay algunas propuestas que las estamos analizando y que el viceministerio de Gestión del Transporte lo tomará en cuenta para entrar en esto de una alianza público-privada, pero esos son procesos que toman tiempo. Claro, señor ingeniero, sus declaraciones son muy particulares y muy profundas, por ejemplo, en el sentido, si amerita, por ejemplo, túneles o otro tipo de infraestructura en la Loja-Catamayo. Claro, el costo-beneficio hay que medirlo al instante para determinar. Si hubiese una capacidad industrial del territorio lojano, a lo mejor el costo-beneficio, túneles, y va. Pero, señor ingeniero, hay una situación particular del territorio de Loja. El territorio de Loja es muy maravilloso para poder experimentar sistemas viales muy óptimos para el tema movilidad humana y también capacidad industrial. Entonces, ¿vale la pena recorrerlo al territorio de Loja, señor ingeniero? Desde luego, indudablemente. Claro, la red vial estatal en la provincia de Loja es una de las más grandes del país, creo que es la segunda después de Manabí, si no me equivoco, y indudablemente hay que mejorarla. Cuando vinimos a la inauguración de la Celica Cruz-Pam Valle del Muerto, el señor viceministro, un ingeniero de una trayectoria muy grande y de origen además lojano, el ingeniero Aurelio Hidalgo, pudo constatar un tramo de la vía pues que conduce desde Catamayo hacia Macará, pero a través del empalme, no la otra ruta que se había que meses atrás también se inauguró, la Catamayo-Macará, pero yendo por Gonzanamá, por Cariamanga, etcétera. Pues pudo ver que la vía estaba en buen estado, pero que hay que mejorarla, indudablemente, y conservarla sobre todo. Hemos dado los instructivos al señor director para que tome las acciones, hagamos un sello y señalización, y mejoremos desde el empalme hacia Macará. Sí, yo recorrí más antes, ahí sí hay problemas, la vía está, creo que hay unos 6 puntos críticos en los cuales únicamente tenemos la mitad de la vía utilizable, la otra mitad pues está deteriorada, pero ya el señor director Esder Bustamante está preparando
estudios para hacer la estabilización de aquello también, y tendríamos una vía más estable en la parte final de la empalme de Macará. Ingeniero, le voy a hacer una pregunta desde el punto de vista económico. Por ejemplo, muchos comerciantes dicen, ¿cómo es que un producto que viene de Machala hacia Loja cuesta más que el producto que se le puede encontrar en la ciudad de Alamor? Y simplemente es las cuestiones de distancias geográficas y también de conectividad. ¿Cómo podemos mejorar ese lazo entre las ciudades del norte del Ecuador con el sur del Ecuador, señor ingeniero? Volvemos a lo mismo, hay que mejorar la vialidad, indudablemente. Ese es un polo de desarrollo, casi digamos que es, casi la vialidad casi se convierte en un producto de, casi como el agua y la luz. Si no tenemos buenas vías, pues no vamos a ningún lado. Claro, ingeniero, pero usted me dice, hay que mejorar las vías, es cierto, pero ¿qué tiene que hacer la parte política de la provincia de Loja? Comunicarse con usted para decirle, bueno, usted, hay que mejorar las vías. Sí, pero yo necesito una capacidad vial que me permita florecer el desarrollo y también la parte económica de los habitantes para evitar un poco la depresión de los territorios. Sí, ese es uno de los principales efectos de la vialidad. Mejorar, evitar que haya fuga del material, de todos la mano de obra de las diferentes áreas rurales por una falta de una buena comunicación. La producción no se la puede sacar a tiempo, etcétera. Entonces eso, cuando mejoremos la vialidad, creo todo eso va a mejorar. Y eso sería importante que lo tomemos en cuenta y que vayamos allá. Ingeniero, finalmente, en los recorridos que usted va a realizar, esta información también la va a entregar a los municipios, a los gobiernos provinciales, para que tengan conocimiento de qué es lo que piensa el Ministerio de Obras Públicas en función territorial de la provincia de Loja, porque muchas autoridades cantonales y provinciales a lo mejor desconocen, creen que todo el sistema vial está siendo efectivo en el desarrollo de Loja. No, indudablemente, hay que compartir toda la información tiene que ser compartida, y además poner bien claro cuál mismo es la red vial estatal y cuál es, que es absoluta competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y la red vial, pues, interna, provincial, que esa maneja, por un lado, lo que es el GAD provincial, en este caso de Loja, y los diferentes municipios manejan también la parte de su vialidad. Pero efectivamente la directriz tiene que venir dada de parte del Ministerio, que es el eje rector en vialidad. Claro, señor ingeniero, mediante las redes sociales nos dicen, ¿la Loja Zamora se va a asfaltar? La Loja Zamora estamos reparándola. En este momento tenemos un buen avance. Todos los sitios críticos que tenían, eran verdaderos obstáculos, y han mejorado muchísimo. Estuve pues hace 10 días acá y efectivamente con bastante, ¿qué diría? Con buenos ojos pude observar que la vía está quedando bien. Lamentablemente al momento hemos intervenido solamente el límite provincial de Zamora hacia Zamora, y el señor ingeniero Bustamante tendrá que también intervenir en la parte de Loja, que también hay bastantes defectos. También debo anunciar que luego de quizá unos 15 días o 3 semanas más también empezaremos ya los procesos para mejorar la vía Loja-Vilcabamba, que también, bueno, está más deteriorada incluso que la Loja-Catamayo. Pero vamos a intervenir también. Ya los recursos han sido debidamente fijados, ya están dentro del PAI 2018, y es cuestión de manejarnos ya con todos los procesos. Lamentablemente son procesos a veces medio largos y medio tediosos, que a veces la gente no las comprende, pero así tiene que ser. Lamentablemente no se puede contratar de un día para otro, hay un montón de procesos que cumplir, y eso toma su tiempo. Ingeniero, qué bueno que usted topó el tema de la Loja Vilcabamba, y allí sí me gustaría, usted es una persona que está trabajando en el ministerio, y creo, y de lo que observo, le gusta recorrer no solamente por turismo, sino observar el paisaje territorial. ¿Qué pasaría si se realiza el corredor, el cuarto eje vial, que era hasta el río Canchis, por la parte ya de Loja, Malacatos, Vilcabamba, Yangana, Palanda, Zumba, Chito, la Balsa y el río Canchis, señor ingeniero? Imagínese, porque por allá hay un sector que puede ser el granel del Ecuador. Indudablemente, yo conozco mucho además esa zona. Yo hace muchos años trabajé por ahí, conozco la geografía muy bien. Efectivamente, la geografía es complicada. El primer tramo
Este año asimismo se ha situado los fondos para poder completar el primer tramo que va hasta Bellavista. Ahí tenemos que construir 4 puentes, colocar creo que unas 2 o 3 alcantarillas y mejorar algunos puntos críticos. Y luego estamos pues revisando los estudios que ya están desactualizados, parece que fueron aprobados en el 2012, por lo cual la ley nos obliga a que actualicemos, además de que queremos también disminuir la inversión, porque estaba previsto más de 200 millones en los 56 o 60 kilómetros que van desde Bellavista, pasando por, usted bien dijo, pues Zumba, Chito, La Balsa y el puente internacional sobre el río Canchis. Aspiramos a que no invertamos más allá de 120 millones, esa es una vía absolutamente nueva, el trazado actual no va a permitir hacer absolutamente nada, no podemos, ese realmente es un trazado ya que no puede ser para nada vamos a utilizar. Hay unos, repito, hay estudios, pero hay que actualizarlos, los vamos a ponderar, los vamos a tratar de que no vamos a continuar con la misma sección de 10-20 porque la inversión no se justifica, realmente creemos que es suficiente con 7-20 más cunetas y una estructura de pavimento que será pavimento flexible, pero que permita tener una vía segura, pero a su vez con una inversión no tan elevada como aquella. Perfectamente, señor ingeniero. Muchísimas gracias por este aporte informativo a Prensa Radial. Y qué bueno como lojanos estamos no solamente esperanzados que nos dé el gobierno, y qué bien que dijo que el tema de la inversión privada tiene que ir de una vez por todas. Tiene que darse definitivamente, agradecerles nuevamente por la oportunidad y siempre estamos a las órdenes, siempre estaremos visitando una querida provincia como es la provincia de Loja y la ciudad. Bien, gracias. El ingeniero Bolívar Albán, asesor técnico del ministro de Obras Públicas, estuvo en Prensa Radial haciendo información sobre el aspecto vial de la provincia de Loja. Gracias, ¿no? Describiendo a Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es